digamos, del curso. Digamos, ya vimos evaluación de proyectos, todo lo que pudimos haber visto del caso. Y entonces ahora lo que vamos a ver es estructura de capital. Estructura de capital. Y lo que vamos a hacer es ver los teoremas, el teorema Modigliani-Miller. Ya ustedes eso lo vieron en economía financiera, pero pues nosotros ahora pues lo vamos a volver a ver, tal vez con un énfasis más en, digamos, en el resto de la materia. Y entonces nada más para decir, ¿verdad? El teorema Modigliani-Miller, lo que tiene, digamos, hay tres teoremas. Realmente el que vimos en, ¿cómo se llama? Economía financiera, fue el primero de los tres. Y entonces está Modigliani-Miller 1, que esto fue de 1958. Y entonces aquí lo que dice es el valor de la empresa. ¿Okay? Y entonces lo que dice, vea, el valor de la empresa no cambia con cambios en la estructura de capital de la empresa. ¿Okay? Entonces ese es el primer, digamos, el primer teorema. El segundo teorema también está en el mismo artículo y no es tanto el valor de la empresa, sino el costo de capital. El costo de capital. Y entonces, digamos que nosotros cuando hemos visto el tema con evaluación de proyectos es la tasa de corte K. Digamos lo que dice, vea, el costo de capital, la tasa de corte no cambia con cambios en la estructura de capital, ¿verdad? Bajo los supuestos que ya vamos a ver. Y finalmente, Modigliani-Miller 3, que también lo vamos a ver más adelante, este es de 1961. Entonces, él lo que dice es la política de dividendos. ¿Okay? Entonces, bien, que entonces la política de dividendos tampoco afecta el valor de la empresa bajo los ciertos supuestos. En realidad, digamos, no es que, digamos, pues parece un poco esotérico y raro que Modigliani y Miller digan que cuánto se endeude o cuánto tenga de patrimonio no afecta el valor de la empresa. Lo que realmente están diciendo en el fondo más bien es decir, vea, lo de primer orden, lo más importante es uno saber escoger bien proyectos. Es decir, hacer buenos proyectos, escogerlos bien, eso es de primer orden. Lo que llamaríamos ingeniería financiera, ya vamos a ver que efectivamente sí tiene, digamos, ya quitando los supuestos más básicos, sí tiene un efecto sobre el valor de la empresa, pero lo que ellos dicen, vea, eso es de segundo orden, ¿verdad? Y me parece que, digamos, para tenerlo uno un poco en la cabeza como algo útil, digamos, en la vida, creo que eso es cierto, ¿verdad? Que lo más importante para uno es el primer módulo que vimos, que es cómo escoger bien proyectos y cómo analizar bien los proyectos. Y después, en segundo lugar, pues está el tema de cómo me financio, todo eso, bueno, digamos, sí vale la pena pues tenerlo en cuenta, pero es más importante lo primero. ¿Ok? Bien, no sé si tienen algunas preguntas antes de que empecemos a ver vamos a volver a ver el Modigliani-Miller 1. ¿Ok? Tal vez de una forma un poco más sencilla y vamos a ver algunas, digamos, cosas digamos, cambiadas, digamos, o supuestos al respecto. Ok, bien. ¿Preguntas? No, todo está claro. Bien. Ok, entonces, primero que nada, lo que hay que decir, ¿verdad? Es que esto es la base de finanzas corporativas. Como decirlo, antes de que existiera Modigliani Miller, finanzas corporativas se parecía más como, digamos, no sé, alguna otra disciplina de administración de negocios, no sé, estrategia o mercadeo o lo que sea, ¿verdad? Donde eran señores que hablaban así más o menos bonito, ¿verdad? Y decían, bueno, el que pega primero pega dos veces y todo ese tipo de cosas, pero no era nada muy científico. Y ya estos señores dijeron, vea, ¿no? Bajo estos supuestos y todo, yo puedo demostrar algo, que la estructura de capital no pasa. Y entonces vamos a ir levantando esos supuestos y a ver qué pasa ahí.
Entonces, es la base de finanzas corporativas y entonces vamos a ver los supuestos que tienen. ¿Okay? El primer supuesto que tienen es que no hay costos de quiebra. ¿Okay? ¿Ese es el uno, profe? Sí, ¿O ese bueno, es para todos? digamos, en general, ¿verdad? Tienen, Ok. digamos, pero el que vamos a ver hoy es este, ¿verdad? Ok. Gracias, profe. Okay. Sí, digamos, pero sí, los supuestos de fondo, ¿verdad? Es que no hay costos de quiebra, por supuesto que hay costos de quiebra, ¿verdad? Más o menos, depende de los países, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, el costo, digamos, cuando alguien quiebra, digamos, el acreedor, pues termina recibiendo como 70 centavos sobre el dólar, ¿verdad? Es decir, que pierde como un 30% del valor entre costos directos e indirectos, pero bueno. Y en países subdesarrollados como Costa Rica todavía es más alto. Digamos, el otro día estábamos viendo un estimado en el Banco Central para los bancos y los bancos más o menos tienen una tasa de recuperación del 35%, es decir, que se pierde un 65% del valor, digamos, por el tema de las quiebras. Eso tiene que ver con varias cosas, con el sistema legal, con cómo se llama, los efectos indirectos que pueden haber. Ya en cierto momento tal vez nos sentamos a hablar un poquito acerca de esos costos de quiebra, pero el primer supuesto es que no hay costos de quiebra. ¿Okay? Bien. El segundo supuesto es que los impuestos no subsidian a ningún instrumento. ¿Okay? Y ya vamos a ver, este es el primer supuesto, por decirlo así, que se levantó. Y entonces, lo que es el estudio del efecto de los impuestos y todo. Y vamos a ver el análisis que hizo, bueno, ya vamos a ver eso, pero digamos, lo que estamos diciendo es que los impuestos no favorecen a un instrumento sobre el otro. En países como Costa Rica o Estados Unidos, la deuda tiene una ventaja sobre el patrimonio, sobre las acciones, de que los intereses que yo pago sobre la deuda son deducibles de la renta, mientras que los dividendos no lo son. ¿Okay? Entonces, digamos, sí existe, digamos, en estos dos países, por ejemplo, digamos, un sesgo a favor de la deuda. Hay otros países que, por cierto, no lo tienen, digamos, que ya han pensado esto digamos, tratan de ser más, digamos, equilibrados entre los dos instrumentos. Pero bueno, ya vamos a ver eso. Después la otra cosa que se supone aquí es que hay competencia perfecta. Bueno, entonces aquí más que nada, tanto, digamos, yo lo que pondría es tanto en los mercados financieros como en los mercados de productos. ¿Ok? Después, digamos, la otra cosa es mercados con venta al descubierto. Es decir, que se puede hacer short, no hay restricciones para eso, ¿verdad? Y RF igual a RD, que la tasa de prestar y pedir prestada es la misma. Y entonces aquí, bueno, tal vez no, ya vamos a ver que digamos, puedo vender al descubierto. Y por supuesto, ahí esto lo que me permite es explotar, digamos, condiciones de arbitraje. Y vamos ahora, pues ya vamos a volver, si no se acuerdan de lo que era arbitraje, lo vamos a ver ahora otra vez. Y después vamos a ver el último supuesto es información simétrica. ¿Okay? Y entonces, bien, digamos, estos son los supuestos y lo que ha sido el programa de investigación de finanzas corporativas es ir levantando estos supuestos en el tiempo, ¿verdad? Entonces, de los primeros, digamos, el primero que se levantó fue ¿cómo se llama? De los impuestos. Y entonces en 1958, ya en el mismo artículo de
Modigliani y Miller, pues ellos estudian, ¿verdad?, qué pasa con los impuestos y cuál es la política óptima. Entonces, se levantó ahí. Estos costos de quiebra, por decirlo así, digamos, existe un modelo, llamémoslo así, que es digamos, porque muchas de estas cosas ya la verdad es que son modelos que se usan para valorar empresas. Esto se levantó, digamos, en cierto momento con el modelo que vamos a ver en clase en algún momento que se llama el APV, que esto apareció, no sé, en los 1970, una cosa así, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí el APV lo que combina es el tema de los impuestos con el tema de los costos de quiebra y las probabilidades de quiebra, y eso lo vamos a ver un poquito al final de esta sesión y en la próxima sesión. ¿Ok? El tema de la competencia perfecta, esto se empezó a levantar en los años 70, pues han habido estudios, digamos, no es como muy grande esa literatura, pero digamos donde existe qué pasa, digamos, cuando hay falta de competencia o digamos competencia imperfecta, cómo eso cambia la estructura de capital de una empresa. Entonces, digamos, pero bueno, se ha estudiado relativamente poco, ¿verdad? Esto pues en general nunca se ha, ¿cómo se llama? Esta siempre se ha mantenido, ¿verdad? Es decir, porque el tema, por decirlo así, del tema de ausencia de arbitraje es muy importante, ¿verdad? Ya sin eso prácticamente uno lo tira a la borda. Y después la última parte, y esto ha sido como el desarrollo más importante en los años 70, donde se levanta el tema de la información simétrica. Entonces, de ahí lo que se ha estudiado es si la deuda, digamos, ahí, y eso es todo el mundo digamos, del otro curso que yo doy, que es teoría de contratos. Cuando hay información asimétrica, puede tener varias manifestaciones. Puedo tener riesgo moral de que un agente haga algo que yo no quiero y yo no puedo exactamente ver qué es lo que está haciendo, o puede haber un problema de selección adversa, ¿verdad? Es decir, que me está llegando tipos de agentes, ¿verdad? Que tienen ciertas características que yo no puedo controlar y que a lo mejor no me gusta y tal. Y entonces digamos, esa es todo un tema, ¿verdad? Y entonces ahí en los instrumentos financieros, pues puede ser que, digamos, que jueguen un papel. Entonces eso, pues nosotros en el curso vamos a ver nada más un pedacito de esto, ¿verdad? Digamos, que es un artículo de 1973, creo, que es de Jensen y Mecklin. Okay. Y entonces estos señores pues hablan desarrollan una cosa que se llama la teoría de agencia. ¿Okay? Entonces, digamos, eso es lo que vamos a ver en el curso de esto. Hay mucho más, ¿verdad? Pero nada, por decirlo así, esto es como lo más básico. No sé si podría decir que es relativamente sencillo, pero sí es muy importante porque sí hay algunas ideas muy importantes acerca de las cosas que afectan, digamos, la estructura financiera. ¿Ok? No sé si tienen preguntas al respecto de los supuestos. Nosotros vamos a ir levantando los puestos. Vamos a ir levantando, hoy de hecho vamos a levantar el S2, ¿verdad? S2, lo de los costos de quiebra lo vamos a levantar cuando veamos el modelo APV. Y de hecho también vamos a estudiar una cosita de esto en un momento. Y después vamos a levantar un pedacito del S5, ¿verdad? Viendo lo que es teoría de agencia. ¿Ok? Ok, gracias. Okay. Sí. Entonces sí vamos a levantar bastante, pero por decirlo así, ya todos los cursos digamos, de teoría digamos, de finanzas corporativas teórico, va por este lado, ¿verdad? Digamos, de agarrar el S3 y el S5 y ponerse a trabajar en ellos, ¿verdad? Entonces, digamos ahí, pero bueno, es todo un mundo ahí. Esa es la parte teórica. Digamos, si ustedes se van, por decirlo así, a la parte empírica, más bien finanzas corporativas va hacia el lado no sé, hay un curso, se puede dar un curso de fusiones y adquisiciones, un curso digamos, finanzas internacionales y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Finanzas corporativas internacionales. Pero bueno, aquí lo que vamos a ver es lo que vamos a ver.
No sé si tienen más preguntas. Ok, bien. Entonces, recordemos lo que habíamos visto. Entonces, vamos a hacer la demostración de 1958, que es por ausencia de arbitraje. Ok, vamos a hacer esa demostración inicial. Demostración por ausencia de arbitraje. Okay. Entonces, ahí vamos a ver algunas cosillas también. Yo creo muchos de los conceptos pues ya los tenemos de economía financiera, pero lo vamos a recordar. Entonces, el primero es que vamos a definir el enterprise value, digamos el enterprise value, se define como el valor de mercado del patrimonio más el valor del mercado de la deuda. ¿Ok? Entonces, y es el patrimonio. Lo pongo por la sigla en inglés, que es equity, y DI, que es la deuda. Entonces, y estos están a valor de mercado, y el enterprise value es el enterprise value o valor del negocio. Okay. Entonces, que esto es importante, digamos, yo siempre cuando les explico a los estudiantes de finanzas corporativas, digamos, es cuando uno habla del valor de la casa de uno por lo general menciona cuál es el valor del negocio, digamos, dice, ven, mi casa vale 10 millones de pesos. Bueno, no creo que ninguna casa valga 10 millones de pesos, pero digamos, ¿qué significa eso? Que bueno, parte de los dueños soy yo y parte es el banco, ¿verdad? Si la tengo financiada, a lo mejor el banco financió 6 millones y yo puse 4 de mi propia cuenta, pero el valor del negocio, digamos, es lo que suma las dos, ¿verdad? Entonces, eso muchas veces es importante a la hora de pensar en los negocios, porque a la hora de venderlo, comprarlo, pues uno dice, bueno, ¿cuánto es que vale este negocio como un todo? Y después, ¿cuánto vale el patrimonio y cuánto vale la deuda? ¿Ok? Bien, ok, entonces lo que vamos a tener es, vamos a ver, es dos empresas que tienen, digamos, los mismos flujos de caja subyacentes. Entonces vamos a tener una empresa que va a ser una empresa L, que L es de apalancado, de leverage, L, leverage, esto es apalancamiento. Es una forma de decir endeudamiento, ¿verdad? Pero bueno, se llama normalmente, digamos, se le llama apalancamiento aquí. Eso también, para que sepan, varía un poco en los distintos países, ¿verdad? Por ejemplo, leverage se usa en Estados Unidos, en Inglaterra se usa gearing, pero digamos que cada país a veces, aun teniendo la misma lengua, lo puede llamar de una manera distinta. Entonces tenemos esta empresa L, esta empresa está endeudada, y el valor del negocio, pues simple y sencillamente es el valor del patrimonio más el valor de la deuda. Ya hablemos en términos de lo que ya hemos visto en clase. Pensemos, esta es la utilidad operativa, el EBIT de esta empresa, y vamos a decir, vea, el EBIT de esta empresa es AT. Y vamos ahora a considerar una empresa que vamos a llamar U. U es unlevered o desapalancada. Eso pues lo que significa es que no tiene deuda. Entonces para esta empresa el valor del negocio es simplemente el valor del patrimonio. Y lo que van a tener estas dos empresas, y ahí es donde arrancamos, es que ellas dos van a tener los mismos flujos de caja. Piensen estos flujos de caja AT, digamos, en todos los estados de la naturaleza, es decir, son los mismos para las dos. ¿Ok? Lo que pasa es que la empresa que está endeudada tiene un flujo de caja de la deuda que va a ser de T, es decir, los acreedores van a recibir un flujo de caja de T. Piensen lo que puede ser digamos, los intereses más el capital, y de lo que son los accionistas, vamos a ver el flujo de caja de los accionistas,
es en este caso AT menos DT. ¿Ok? Bien. Y en el caso de la empresa que está desapalancada, ella va a tener una deuda de cero y por lo tanto hay cero, digamos, flujos de caja de cero. Y los accionistas simple y sencillamente van a recibir todo el EBIT que genera la empresa. Bien, entonces lo que decimos es lo siguiente, ¿verdad? El teorema Modigliani-Miller 1, Modigliani-Miller 1, lo que dice es lo siguiente, vean, bajo los supuestos que habíamos dicho, el valor del negocio de la empresa desapalancada es igual al valor del negocio de la empresa apalancada. ¿Ok? Y con esto se ganaron el premio Nobel, ¿verdad? 1905, bueno, el artículo es de 1958. Ellos ganaron el premio Nobel en los años 80. Y entonces esto se hace por, la demostración es por ausencia de arbitraje. Y entonces lo que uno va a decir es que se hace por contradicción y decimos, digamos, por contradicción. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a decir, imagine, suponga que no, ¿verdad? Suponga que el valor de la empresa apalancada, por ejemplo, es mayor que el valor de la empresa desapalancada. Entonces tenemos esta situación aquí, ¿verdad? Y entonces vamos a decir, si pasa eso, va a haber una oportunidad de arbitraje. ¿Ok? Y entonces, de nuevo, el arbitraje, digamos aquí, llamémoslo, sería tipo 1. Eso lo habíamos visto en el curso de economía financiera, es compro barato, vendo caro. Solo estos dos, pues no es arbitraje, eso es especulación, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad? Lo que te necesito para que se convierta en arbitraje es que tengo cero riesgo, ¿ok? Cero riesgo, entonces eso es el arbitraje, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cómo puedo hacer arbitraje aquí, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es una cartera que va a consistir de 3 cosas. Ok, entonces, digamos, vamos a tener, la primera cosa que vamos a hacer es que voy a comprar, digamos, aquí lo que está, eh, lo que está caro es esto, y entonces esta la voy a vender al descubierto, y lo que está barato es la empresa desapalancada, y entonces esa la voy a comprar. Ok, entonces compro barato, entonces voy a compro alfa de de la empresa desapalancada. Vamos a poner el flujo de caja cero, ¿verdad? Aquí. Eso, ese flujo de caja, si compro algo, pues es una salida de dinero. Entonces eso me va a costar menos alfa por el valor del negocio U, y me va a generar en el futuro flujo de caja T para T mayor que 1, mayor que 0, me va a generar de ahí una proporción de los dividendos que reciben esos accionistas desapalancados, ¿verdad? Entonces eso, digamos, es la primera cosa. Y entonces ahora sí viene la segunda cosa. Y entonces voy a pedir prestado. Pido prestado o vendo al descubierto. También uno podría pensar vender al descubierto esa deuda alfa de L. ¿Ok? Y entonces uno, tal vez para uno entender, digamos, si uno, digamos, ya habíamos visto cómo se hace la venta al descubierto, pero piensen ahorita que lo que estoy haciendo es pidiendo prestado. Esto tiene un nombre en el mundo de las finanzas que se llama deuda casera. ¿Ok? Y entonces la pregunta es, bueno, si yo me quiero endeudar, típicamente me van a decir, bueno, ¿y cuál es su garantía? Y yo lo que diría es, mi garantía puede ser exactamente lo que yo acabo de comprar ahí arriba, ¿verdad? Yo le doy estas acciones. Y entonces en el fondo, bueno, la primera cosa con esto es que una venta al descubierto o un pedir prestado le genera alfa por DL
Y si yo estoy pidiendo prestado, pues significa que a mí me van a tener que cobrar unos intereses. Y entonces lo que vamos a suponer, lo que digamos es aquí, es que me va a cobrar alfa por D de T. Es decir, que es proporcional digamos, a lo mismo que está pagando la empresa. Tiene bastante lógica porque vean que, digamos, la garantía subyacente para la empresa apalancada y para mí que yo estoy dando esencialmente es el mismo, que son estos flujos de caja de aquí arriba, ¿verdad? Entonces, quien fuera que me esté prestando me debería dar las mismas condiciones. Pero bueno, entonces ese es digamos, la segunda parte de la cartera. Y la tercera parte de la cartera es que voy a hacer un short de la empresa apalancada de alfa de EDL. ¿Ok? Entonces voy a hacer un short de esa empresa apalancada. Eso pues me genera un flujo de caja inicial positivo que es alfa por EDL. Y eso sí, me genera después un pasivo, ¿verdad? Yo voy a tener que pagar alfa por AT menos DT. ¿Ok? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver esta cartera. Tal vez lo más importante es ver que esta cartera de los flujos de caja en T se cancelan entre ellos. Aquí es 0. Y aquí lo que voy a tener es DDL más EDL, que es el tercero y el cuarto, menos E de VU. Esto es alfa por E V de L menos E V de U. Y digamos, como lo que habíamos supuesto era que este era mayor, entonces esto es positivo. Entonces esta es hay una oportunidad de arbitraje, que no debería existir, que no es posible. Porque alguien digamos, la va a deshacer. Entonces, esta fue, por decirlo así, también en 1958, la primera demostración que se hizo ahí. Esto es un concepto todavía más básico que racionalidad, ¿verdad? Es decir, que tanto los economistas en los últimos 20 años se ha cuestionado mucho si la gente es racional o no es racional, lo que fuera, ¿verdad? Pero nadie nunca, ni siquiera estos que hacen estos estudios, se cuestionan de que si hay una oportunidad de arbitraje que no se va a aprovechar, ¿verdad? Es decir, que realmente eso está ahí. ¿Ok? Bien, no sé si tienen alguna pregunta al respecto de esto. Ok. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver, digamos, entonces este es el teorema Modigliani-Miller 1. Y entonces ahora vamos a ver, digamos, una modificación de esto que tiene que ver con los impuestos. Y entonces esto es digamos, vamos a ver el efecto de los impuestos. Y el que desarrolló esta teoría, una teoría más o menos sencilla de seguir, es Merton Miller, ¿verdad? En 1977. Miller de Modigliani Miller es el segundo, ¿verdad? De ahí. Entonces, lo que dice, vea, es que el mundo es más complicado que eso, porque hay impuestos y hay un montón de impuestos, ¿verdad? En distintas cosas. Y entonces, lo que él dijo es, vea, vamos a ir viendo varias cosas. Resulta que en los impuestos, si ya nos ponemos en serio a verlos, ¿verdad? Resulta que tenemos los impuestos corporativos, Tau de C, son los impuestos corporativos. Que, por ejemplo, en Costa Rica, ustedes saben cuál es el impuesto corporativo, la tasa de impuesto corporativo en Costa Rica. El 30%. Ok. Después están los impuestos de ganancia de capital. Eso hubo un cambio en Costa Rica. ¿Quién me explica digamos, qué es eso de la ganancia de capital? Una plusvalía también se le puede llamar.
Es como, por ejemplo, cuando un terreno se aprecia con el pasar del tiempo, por ejemplo. Ajá, ajá, y yo lo vendo y yo gano, digamos, contra lo que gano. Y entonces ahí típicamente hay una tasa de impuestos que es distinta, ¿verdad? Que es y entonces se llama impuesto de ganancia de capital. Ahorita en Estados Unidos están agarrados del pelo, ¿verdad? De que si tiene que subir o no, tal. En Costa Rica era de cero y la subieron a un 15% con todas estas, digamos, leyes en el 2018. Pero bueno, entonces, pero es menor que la tasa personal. Y después está aquí una final que está UDD, que es la tasa de impuestos ordinarios, personales ordinarios. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a ver, aquí hay varias cosas también para... Sí, Luis. Profe, disculpe. Entonces, el impuesto a ganancia de capital es si uno, o sea, por el simple hecho de que haya plusvalía o tiene que efectivamente realizarse una venta. Tiene que realizarse, usted tiene que vender la propiedad, ¿verdad? No le van a caer encima por, digamos, si se apreció, aunque en Estados Unidos es parte también lo que están tratando de hacer, de que digamos que bajo ciertos momentos, por ejemplo, si usted se muere y tenía ganancias de capital, que en el momento en que usted se murió, digamos, no usted, pero digamos sus herederos inmediatamente tienen que pagar el impuesto. Es una de las cosas que se está viendo, obviamente. De ahí es muy controversial eso, ¿verdad, Luis? Pero digo, aquí en Costa Rica solo si usted ya lo logra hacer, ¿verdad? Ok, ok. ¿Ok? Gracias. Pero sí son distintas esas tasas. Que Diego, yo no sé si usted tenía una pregunta Sí, ¿y esos impuestos corporativos serían sobre las utilidades o sobre las utilidades de la empresa, ¿verdad? Entonces, de nuevo, para Costa Rica los impuestos andan en el 30%, las de ganancias de capital andan en el 15%, y las de los impuestos ordinarios, bueno, depende del nivel de ingreso, pero yo creo que lo más que anda es como un 20-25%, pongamos un 25% como el máximo, pero veamos, mucha gente no paga muchos impuestos personales ordinarios, pero entonces ya eso después lo vamos a comparar ahí. Ok, entonces lo que él dice, lo que él hace es lo siguiente, vamos a hacer dos carteras que paguen lo mismo. Ok, entonces vamos, que paguen lo mismo, entonces esas dos carteras tienen que valer lo mismo por ausencia de arbitraje. Ok, entonces les va a parecer un poco raro, ¿verdad? Esos números que él le va a salir, pero ya van a entender por qué los va a hacer. Entonces vamos a hacer una formación de carteras. Ok, de nuevo vamos a tener dos empresas. Llamémosla, vamos a ver, entonces tenemos la empresa U, que es la empresa apalancada, desapalancada, perdón, y la empresa L, que es la empresa apalancada. ¿Ok? Entonces vamos a empezar, digamos, las dos empresas tienen el mismo EBIT, tienen AT y AT. Digamos, esto es antes de impuestos, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a pensar, digamos, cómo funciona la cosa. Entonces, primero que nada, imagínense que este DT son intereses, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo compro una deuda de un bono de Cervecería de Costa Rica y la Cervecería de Costa Rica paga intereses, yo, persona física, tengo que pagar impuestos sobre esos intereses, sobre esos ingresos. Entonces, lo que voy a tener es, digamos, flujo de caja de la deuda después de impuestos. Y entonces en este caso, como es cero, pues no tengo nada. Y aquí vamos a ver, entonces empieza a cambiar. Tengo DT, pero como el gobierno me cobra una tasa de impuestos de impuestos, digamos, de tasa ordinaria de impuestos, entonces voy a tener yo al final 1 menos tau por DT. ¿Okay? Entonces ya esa es una primera diferencia, por decirlo así, del mundo de Modigliani y Miller, que ustedes pueden pensarlo como un mundo sin impuestos,
no necesariamente es un mundo sin impuestos, es un mundo con impuestos que sean neutros, sobre todo. Bueno, entonces tenemos aquí, entonces tenemos, vamos a ver el valor de la deuda, va a ser, en este caso va a ser 0, y en este caso va a ser DDL. Ok, ya tenemos después que definir cómo que sale ahí. Aquí, por cierto, él supone que no hay costos de quiebra ni nada, ¿verdad? Estamos pensando en deuda sin riesgo por el momento. ¿Ok? Y después, ahora sí, vamos a ver el flujo de caja de los accionistas. ¿Ok? Entonces, ¿qué les pasa a los accionistas? Resulta que yo agarro este AT y como la empresa no tiene impuestos e intereses deducibles, tiene que pagar un impuesto 1 menos T tau de C por AT. Y después me manda, ok, y entonces primera cosa que se supone. La segunda cosa es que esta empresa, la forma en que va a dar los dividendos, ustedes, bueno, y ya eso lo veremos con bastante más detalle cuando veamos política de repago. Las empresas, hay dos formas en que pueden devolver la plata que tiene. No sé si ustedes han visto hace unos años que Apple tenía un montón de efectivo y entonces la gente decía, ahí sí, denos ese efectivo, ¿verdad? Pero hay varias formas en que Apple lo puede hacer. ¿Qué piensan ustedes? Una de las formas es pagar dividendos. ¿Cuál es la otra forma en que Apple podría repagar, digamos, devolver ese efectivo? Edgar. Dar más acciones. Sí, lo que más, al revés, entonces lo que va a hacer es comprar acciones, digamos, como que agarra la plata que tiene y con esa plata compra acciones, eso tiene el efecto de subir el precio de las acciones, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces eso es lo que vamos a considerar que es lo, y las empresas más o menos, ya después veremos las estadísticas, eso es lo que normal, hacen mucho más de recompra de acciones que de dar dividendos, ¿okay? Por razones que ya veremos después, ¿verdad? Ok, entonces vamos a suponer que ellos, digamos, la forma en que dan estos repagos es con esa plata que generan, recompran acciones y yo tengo una ganancia de capital. Entonces, ¿qué es el efecto importante de eso? Que entonces yo pago 1 menos tau de E, digamos, esa es mi tasa impositiva, ¿verdad? Entonces, de ganancia de capital. En el caso de, digamos, de la empresa desapalancada. En el caso de la empresa que sí está apalancada, pues, bueno, y entonces, por cierto, esto que está aquí tiene un nombre, ¿verdad? Que es doble tasación, ¿verdad? Es decir, que los ingresos empresariales se tasan a nivel corporativo y después a nivel personal, ¿ok? Entonces, como que hay un doble impuesto ahí, ¿ok? A los, digamos, a lo que es los dividendos, digamos, al patrimonio comparado contra otros, está ahí. Y en el caso de la empresa que está apalancada, ella que va a hacer su ingreso antes de impuestos sería AT menos DT, porque el DT se reconoce como un, digamos, algo que usted puede pasar por gasto. Y entonces los accionistas van a recibir 1 menos T por E y 1 menos T por C. ¿Ok? Entonces, estos son los flujos de caja así. No sé si tienen preguntas. No. Ok, bien. El argumento es bastante sencillo, solo que, digamos, hay que, digamos, seguirlo con cuidado. Ok. El valor de las acciones, entonces, es EDU. Y el valor de las acciones de la empresa apalancada es EDL. ¿Ok? Y el valor del negocio el enterprise value, en este caso sería el valor del negocio es igual al valor del patrimonio y en este caso de la empresa apalancada sería el valor del patrimonio más el valor de mercado de la deuda. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, voy a hacer, digamos, síganme nada más, digamos, esta es la parte como más delicada, ¿verdad? Para ver, entonces lo que voy a hacer es una cartera, voy a hacer carteras, una cartera que cancele
los flujos de caja de T. Es decir, que los va a hacer igual a cero. Esa es la idea de lo que él va a hacer aquí. Y entonces vamos a ver esa cartera. Esa cartera va a ser diferente de la que vimos con Modigliani Miller. Entonces, nada más síganme los pasos poco a poco, ¿verdad? Y ya después lo analizamos un poquito más. Entonces, la primera cosa que voy a hacer en esta cartera es que voy a compro alfa de la empresa apalancada. ¿Ok? Y entonces vamos a ver eso que el flujo de caja cero. Flujo de caja cero va a ser menos alfa por E de L, ¿verdad? Es decir, que eso, digamos, generó una salida de flujo de caja y el flujo de caja en T va a ser alfa por uno menos T de C por 1 menos T de E a T menos D de T. Es este flujo de caja que está aquí. Bien, entonces esa es la primera parte. Esta cartera va a constar de cuatro cosas. Ok, la segunda cosa que voy a necesitar es voy a compro una cantidad que les va a parecer medio rara, entonces, pero es esta. Voy a comprar alfa por 1 menos tau por C por 1 menos tau por E entre 1 menos tau por D de L. ¿Okay? Entonces voy a comprar esa cantidad que ya ahorita van a ver por qué es que la estoy haciendo así, ¿verdad? Entonces esto pues me genera un costo que sería menos alfa por 1 menos tau por C, 1 menos tau por E sobre 1 menos tau por D de L. ¿Ok? Entonces tengo esa parte ahí y eso me va a generar, digamos, lo que voy a tener es este flujo de caja que lo voy a poner aquí con rosado. Digamos, voy a tener ese flujo de caja y entonces lo que hace esto, ¿verdad? Al comprar esa cantidad exactamente, digamos, este que está aquí debajo se cancela con este que está aquí de arriba. Y entonces lo que me va a generar es un flujo de caja, voy a ponerlo aquí, que es alfa por 1 menos T de C por 1 menos T de E por D de T. ¿Ok? Entonces tengo ese flujo de caja ahí. Vamos ahora a la tercera parte de la cartera. Entonces voy a hacer un short de alfa de la empresa desapalancada. Ese short me genera un flujo de caja inicial en el primer periodo que sería más alfa por E de U. ¿Okay? Y de la contraparte es que me genera un pasivo en el futuro, ¿verdad? Es decir, que yo voy a tener que pagar esa parte ahí y ese pasivo va a ser igual a menos alfa por 1 menos T de C por 1 menos T de E por AT. Ok, perdón, ya entonces esta cartera solo consta de tres partes, es eso. Y entonces el total, la posición neta de esta cartera va a ser la siguiente. Entonces aquí viene la cosa importante y por qué, digamos, de todas las cosas, lo que es un poco raro es por qué hizo esto, ¿verdad? Pero si ustedes lo ven, lo hizo para que esto que está aquí se cancele con este que está acá y este de acá se cancela con este que está acá y entonces me da un flujo de caja de cero. ¿Ok? Un flujo de caja de cero. Y aquí lo que me queda es esta situación alfa por du menos de L menos 1 menos T de C por 1 menos T de E sobre 1 menos T de D de L. ¿Ok? Bien, entonces ahora
es como una idea de un argumento de ausencia de arbitraje. Si esta cartera que acabo de hacer tiene un flujo de caja de 0, ¿qué tiene que ser cierto acerca de este primer flujo de caja aquí? Para que haya ausencia de arbitraje. Que también sea 0. Tiene que ser 0, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser 0 para que haya ausencia de arbitraje. ¿Ok? Si fuera positivo o negativo, significa que yo puedo hacer arbitraje. Entonces, bien, entonces esto es lo que me está diciendo, esto tiene que ser 0. Entonces veamos un momentito qué significa esto. Esto lo que me está diciendo es que E de U menos E de L menos 1 menos T de C, 1 menos T de E sobre 1 menos T de D por D de L es igual a 0. ¿Ok? Entonces vamos ahora a ver esto qué significa. Entonces tenemos E de U, que es igual al valor del negocio de la empresa desapalancada, es igual a E de L más 1 menos T de C, 1 menos T de E sobre 1 menos tau de D por D de L. ¿Ok? Y entonces vamos a ver esto qué significa, ¿verdad? Entonces, esto podríamos decir, el valor del negocio desapalancado es igual a E de L más D de L más, aquí sería 1 menos T de C, 1 menos T de E sobre 1 menos tau de D menos 1 por D de L. Entonces aquí lo que hice fue sumar y restar, digamos, esa deuda. Y entonces esto es lo que me dice, vea, el valor del negocio desapalancado es igual al valor del negocio apalancado más, perdón, tal vez lo voy a, esto aquí, esto que está aquí, es el valor del negocio apalancado, entonces lo voy a expresarlo de esta manera. El valor del negocio apalancado es igual al valor del negocio desapalancado y voy a pasar esto de este lado aquí más 1 menos tau de C, 1 menos tau de E sobre 1 menos tau de D por D de L. ¿Ok? Y entonces esto, digamos, esto sería el valor actual de escudos fiscales de la deuda. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver varios casos ahí para tenerlo más o menos claro. Esto lo podríamos llamar esto lo podríamos definir como tau. ¿Okay? Entonces, lo que me está diciendo es el valor de la empresa apalancada es igual al valor de la empresa desapalancada más tau de DDL. ¿Ok? Entonces vamos y donde tau está definida como 1 menos tau de C por 1 menos tau de E sobre 1 menos tau de D. Como ven aquí, más bien ya ahora pasamos de no tener impuestos a que impuestos nos salga hasta en la sopa, ¿verdad? Y entonces vamos a ver casos especiales y les digamos, vamos a ver, imagínense que tau de E es igual a tau de D. Aquí lo que está diciendo es que, digamos, yo le voy a cobrar los impuestos ordinarios y los impuestos por ganancias de capital va a ser lo mismo. ¿Qué pasa en ese caso? A esta formulita que vimos, que tenemos aquí.
Se cancela el numerador y Tajo de denominador. nada más. Ok, entonces queda, digamos, lo que queda es tau de C, ¿verdad? Lo único que va a quedar ahí es, digamos, el escudo fiscal corporativo. Y entonces, pero ya a nivel personal eso no importa que vayan a hacer. ¿Ok? Bien, entonces, ahora vamos a ver ahora un ejemplo para que vean, digamos, esos números cómo son en la vida real, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular taus, ¿ok? Taus para distintos países. También dentro de un país puede ser distinto para distintas personas. Por ejemplo, si yo soy una fundación, a lo mejor, y yo tengo deuda, yo no tengo que pagar impuestos, una organización sin fines de lucro, pudiera ser que yo no tenga impuestos ordinarios. Pero bueno, pensemos en un país muy corriente. Entonces, por ejemplo, vamos a ver a Costa Rica. Tenemos Costa Rica. Y tenemos que el impuesto, como les había dicho yo, el impuesto corporativo era 0.30. El impuesto de personal, pongámoslo en 0.20, puede ser más alto, pero dejémoslo en 0.20. Y el TDE es igual a 0.15. ¿Ok? Entonces, en este caso, tau va a ser igual a 1 menos 0.7 por 0.85 sobre 0.80. Y entonces me da un escudo fiscal de 0.2563. Entonces lo que significa es por cada colón que yo me endeudo, eso me genera un escudo fiscal de 25 centavos. Entonces digamos como que hay un buen subsidio, digamos, a la deuda. ¿Ok? Entonces eso es Costa Rica. Vamos ahora a ver ahora Estados Unidos para que veamos otro país. Ok, entonces en Estados Unidos la tasa de impuestos, después de que Donald Trump llegó y cambió esa tasa de impuestos, para corporativos está en el 21%. Digamos, es el menor que puede ser. Está en el 21%. Antes estaba muy alto, era como un 35%, una cosa así, bajaron a 21%. La ganancia de capital tiene un impuesto del 20%. Y pensemos en el impuesto personal que anda en 0.40. ¿Ok? Entonces, hacemos ese mismo cálculo aquí. Y entonces, lo que me dice, voy a poner, es 1 menos 0.79 por 0.80 entre 0.60. Y lo que me da es un menos 0.0533. Ok, entonces, ¿cuál sería la interpretación, digamos, en Estados Unidos con eso? De nuevo, es una cosa relativamente reciente. No sé, no sé si ustedes se acuerdan cuándo fue que bajaron los impuestos corporativos de Estados Unidos. Creo que como el 2018, una cosa así. Pero con esa estructura de impuestos, ¿qué dice acerca de la deuda? De que no conviene estar apalancado. Sí, que no conviene estar apalancado, ¿verdad? Entonces ahí y tal vez aquí lo que es importante es decir, vea, esto de los impuestos puede que favorezca a uno al otro. Ahora en este caso, pues favorece al patrimonio contra la deuda, ¿verdad? Estados Unidos definitivamente ahí no vale la pena. Y finalmente pongamos otro país con una estructura de impuestos un poco o bastante distinta, ¿verdad? Entonces es Irlanda, que Irlanda lo que tiene es el impuesto corporativo es el 12,5%, es un impuesto muy bajo. El impuesto a las ganancias de capital en Irlanda es del 33%, es algo relativamente alto. Y el impuesto personal es del 40%. Entonces, en el caso de Irlanda, tenemos es 1 menos 0.875 por 0.67 entre 0.60. Y lo que da es este número. ¿Ok?
Entonces, como lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Es que de los tres países, por decirlo así, existe un subsidio muy fuerte a la deuda, al endeudamiento en Costa Rica, un subsidio muy leve a la deuda en el caso de Irlanda y un subsidio al patrimonio en el caso de Estados Unidos. ¿Ok? No sé si tienen preguntas acerca de esto. Ok, entonces lo que vamos a ver, entonces el argumento de Miller es el siguiente. Entonces, ¿qué es el argumento de Miller? Digamos, argumento de Miller es el siguiente. Es, digamos, considerando un solo país, digamos, considerando un solo país. Entonces, lo que él dice, vea, aún en Estados Unidos, ese número de menos 5% es un número promedio, pero hay gente que paga menos impuestos, digamos que tiene una tasa de impuestos más baja, hay empresas que tienen tasa de, digamos, efectivas de impuesto diferentes porque tienen ahí, como estas empresas como Amazon, etcétera, ¿verdad? Que tienen ahí sus escudos fiscales, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que él dice es lo siguiente. Entonces, yo lo que voy a hacer es, digamos, yo pienso en una empresa, empiezo una empresa y voy a poner aquí el valor del negocio apalancado y aquí voy a poner la deuda, digamos, el endeudamiento que tiene. ¿Ok? Y entonces lo que dice es, vea, arranco de un valor desapalancado. ¿Ok? Ahora arranco un valor desapalancado y entonces yo cuando emito deuda, la gente lo que va a hacer es escoger, la gente, digamos, se va a configurar de los que tengan T alto. Lo que en el fondo está diciendo es que ese tau moñito, ¿verdad? Como puede, digamos, por distintas personas que pueden tener, puede ir cambiando, es decir, que para un segmento sea muy alto, para otro medio, y entonces, digamos, alto, aquí ya el tau medio, y a partir de aquí, pues ya baja, ¿verdad? Entonces, tau negativo. Entonces, lo que él dice, vea, yo lo que voy a hacer como empresa es que yo voy a aprovechar todos los escudos fiscales y voy a tener este nivel de deuda. Para ponérselo con ejemplo, digamos, aunque solo un país, lo que estamos diciendo, este es Costa Rica, esta aquí es Irlanda y esto es Estados Unidos. ¿Ok? Y entonces yo, digamos, los costarricenses primero son los que chupan más de, digamos, o los que tienen ese tipo de impuestos son los primeros que compran esa deuda, los que siguen son los países como Irlanda, y ya cuando es negativo, pues ya dejo de, digamos, este de la estrella sería como el óptimo de deuda, ¿verdad? ¿Okay? Entonces esa es la historia que tiene Miller, ¿verdad? Entonces, por cierto, este es como uno de los primeros argumentos del endeudamiento óptimo, ¿verdad? Endeudamiento óptimo. Por un tema de escudos fiscales sería DL estrella, ¿verdad? Es nada más con ese, digamos, ir manejando los impuestos que se cobran y se pagan por ahí. Ok, bien, entonces ese es un argumento muy interesante y todo. Lo que sí, digamos, tal vez podría uno decir es que la evidencia empírica es que ciertamente los impuestos son un factor importante, pero no es el factor más importante para el endeudamiento de las empresas. ¿Sí, Diego? Profesor, no me queda tan claro qué es exactamente, digamos, la ventaja que tiene alguien en Costa Rica, por ejemplo. No, creo. Sí, no estoy hablando de Costa Rica, digamos, porque estamos hablando en el mismo país. Lo que estamos diciendo es que este TAU, vamos a ver, como el TAU está dado por esta fórmula, Diego. Pues yo ya les dije, por ejemplo, que puede ir cambiando, ¿verdad? Es decir, hay gente que paga menos impuestos personales porque está a un nivel de ingresos más bajo, otras que pagan más impuestos. Hay empresas que pagan menos impuestos corporativos, otras que más, por distintas situaciones. Entonces, lo que él está diciendo es que, vea, este TAU realmente no es un número fijo.
digamos, sino que hay como una cierta clientela, ¿verdad? Hay una primera clientela que le va a comprar la deuda a usted porque el TAU de esa clientela es muy alto, ¿ok? Después de que se acabe esa clientela de gente, entonces tiene que ir a los que tienen un TAU medio. Y ya los que tienen un TAU negativo, ya usted para ahí, porque, ¿cómo se llama? Porque ya más bien bajaría el valor de su empresa. Diego, no sé si queda clara esa idea. Pero digamos que en Costa Rica haya un TAO alto. Bueno, no, pero en Costa Rica también pasa eso, digamos, porque, por ejemplo, hay personas que casi no pagan impuestos personal. Empresas igual, por ejemplo, de zona franca o lo que sea, ¿verdad? Eso, digamos, a lo que se refiere es como que por la deuda que tengo o por No, conseguir plata, no, casi no no, tengo no, que pagar lo que impuestos. estoy diciendo es que, por ejemplo, en Costa Rica, digamos, si usted gana, no sé, menos de 800,000 pesos, no le cobran impuestos. Entonces, su TD es igual a cero. Ujú. Aunque el TE sí es sigue siendo el 15%. ¿Ok? Si usted ya gana entre 1 millón y 3 millones, pues ahí le van subiendo, ¿verdad? Hasta que si ya gana más, ya no me acuerdo cuántos, si son 4 millones al mes, una cosa así, le cobra un 25%. Entonces, ese número, esa TAU, es un número que realmente va variando, depende de cada persona. Ujú, ujú. Ok, entonces usted lo que los ordena son a las personas, digamos, desde donde el TAU moñito es más alto hasta el menos alto. Y usted le va vendiendo la deuda. Primero al que tiene el TAU muy alto porque le sirve, después al que no, y así, así, así. Y entonces con eso usted maximiza el valor de la empresa. Sí, sí, ahora sí Profe, es más claro. le sirve porque eso le va a bajar la cantidad de impuestos que va a pagar. Así es, así es. Sí, le sirve a la empresa y le sirve a las personas, todos, digamos. La idea aquí, digamos, con lo que tiene Miller de idea, es como bajar en general los impuestos a pagar. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? Entonces, este es el primer, digamos, es algo de 1977, es una interesante, como les digo, la evidencia es que no es el factor más importante, que hay otros factores más importantes, pero sí es un factor de clave, digamos, de bastante importancia. Por ejemplo, vemos que en Costa Rica el subsidio es muy fuerte. ¿Okay? Esto lo vamos a después complementar nosotros con digamos, los costos de quiebra y entonces ya con eso nos va a dar, digamos, el APV, que es un modelo de valoración de empresas. ¿Ok? Pero todavía estamos un poco lejos de verlo, lo vamos a ver casi al final del curso. ¿Ok? Entonces, quería ahora cambiar un poco de tema en estos últimos 10 minutos para enseñarles. Profesor, Sí, una última cosa. sí, Digamos, viendo eso que estamos haciendo digamos, con esas tasas de impuestos y todo eso sí. para Costa Rica, por ejemplo, ahí lo que me dice es que para mí, digamos, es mejor, digamos, conseguir prestado. Si consigo prestado voy a pagar menos impuestos que si no consigo, Sí, pero, y eso incluye la tasa de interés. O sea, es mejor aún así teniendo que pagar intereses. sí, 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 digamos, porque digamos, el valor del negocio está subiendo y el que captura ese aumento en el valor del negocio son los accionistas. ¿Ok? Mm, Entonces, eso ya después lo vamos a ver con más detalle, quizá eso. Y una de las cosas, Diego, que por cierto que eso implicaría para Costa Rica, por ejemplo, es que uno debería estar endeudado al 100%, ¿verdad? Para maximizar, digamos, sí, esos estímulos fiscales. es que eso es lo que, eso es lo que me parece como raro, porque uno Sí, sí, normalmente entonces, espera no tener deudas. sí, sí, pero digamos, ahí lo que no se tiene, digamos, el problema de estar endeudado al 100% es que ya ahí empiezan a salir los temas de la probabilidad de que usted quiebre y que la quiebra ahí tiene un costo financiero, ¿verdad? Y entonces ya eso sí, y entonces es el APV es el que combina con esas dos cosas, ¿ok? Ujú. Pero para llegar al APV tenemos que ver bastantes cosas más antes, ¿verdad? ¿Ok? Digamos, para meterle lo del costo de quiebra, digamos, porque en la práctica y en la teoría hay que aprender varias cositas.
Entonces, la primera cosa que quería enseñarles era el tema de los bonos corporativos. Nosotros en el curso de economía financiera vimos los bonos soberanos que eran de países. En teoría esos bonos soberanos pues no tenían, digamos, probabilidad de quiebra. Digamos, por lo menos el bono soberano en la propia moneda del país, Estados Unidos cuando emite en dólares o Costa Rica en colones, en teoría pues ahí no hay una quiebra, ¿verdad? Ahora cuando vamos a ver bonos corporativos, el tema de la probabilidad de quiebra ya resulta que sí es importante, ¿verdad? Entonces, bien, para esto, digamos, vamos a empezar a ver bonos corporativos. Una de las cosas que existe desde el siglo XIX, más o menos, ¿verdad? Son calificadores de riesgo, ¿verdad? Y precisamente, entonces, son dos que son importantes, que es Moody's y Standard Poor's. Existe una tercera que es Fitch. Ustedes pues la habrán oído de estas empresas porque constantemente pues están hablando de Costa Rica, ¿verdad? Y tal, y lo que sea, pero también ellas califican a empresas. Y entonces eso es lo que quería que viéramos hoy. Entonces, la forma de calificación de ellas es muy parecida, digamos, por ejemplo, Moody's es AAA, donde la primera A es con mayúscula y las otras dos con minúscula. Vean que S&P Standard Poor's es AAA con mayúsculas. Ya para el siguiente es AA1 y el otro es A+. Pero en el fondo, digamos, como que uno puede ver bien cuál es la traducción de una empresa u otra, ¿verdad? Entonces, ok, aquí no sé si les llama la atención algo de este primer cuadro donde están, no sé si lo ven bien, ¿verdad? Ese cuadro de las empresas. Las empresas de tecnología tienen una calificación muy alta. Ok, efectivamente, o mejor dicho, las mejores calificadas son empresas de tecnología. Hay empresas de tecnología que están mal calificadas, ¿verdad? Pero, ok, efectivamente, ¿qué puede decir uno acerca de esas empresas de tecnología que están súper bien calificadas? ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de cuáles son los flujos de caja de Microsoft? Que es AAA. Sí, eso es lo que hace que tienen que tener flujos de caja altísimos. Y por ejemplo, Apple tiene ventas astronómicas, entonces supongo que tiene capacidad para pagar deuda. No, y fijo, Sí, Wendy. no, y fijo es que tiene como costos marginales muy cercanos a cero. Por ejemplo, Microsoft con el software ya está creado, ya qué va a hacer. Ok, efectivamente, digamos, son flujos de caja muy altos, muy estables, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Microsoft son, digamos, lo que le entra por licencias de software, eso ellos lo cobran de una manera pues regular. No se piensen en el Office 365, ¿verdad? Ellos siempre esa plata ya la reciben y si ustedes si no pagan eso, pues ya se les desactiva el Office, a menos de que ustedes sean medio piratas o lo que sea, ¿verdad? Pero bueno, está eso. Ok, conforme se van bajando, ¿qué les llama la atención? Ahí puse muchas de tecnología o empresas que pudieran ustedes conocer. Por ejemplo, Amazon tiene peor calificación que Microsoft. ¿Por qué? ¿Piensan ustedes? Y Oracle, que también es una empresa de tecnología, todavía peor, sí. Edgar. Profe, con Amazon no será porque tal vez el éxito no depende como de sí misma, sino también de muchas otras empresas que venden a través de él. Sí, digamos que los flujos de caja no son tan estables como los de Microsoft. El costo marginal no es tan bajo como decía Wendy, ¿verdad? Que eso también está ahí. El otro elemento también es que Amazon tiene más deuda que Microsoft. Ellos tuvieron una estrategia de endeudarse más, entonces tienen una calificación más baja. Bien, entonces, lo que quería explicarles que es importante es que hay una división, digamos, usando la calificación de Standard Poor's, que es de triple B menos para arriba. Esas son empresas que se llaman grado de inversión, es decir, que los fondos de pensiones pueden invertir en ellas en Estados Unidos,
fondos mutuos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos serían grados de inversión. Aquí el límite que vemos que está en triple B menos es Nordstrom. Nordstrom sería todavía de grado de inversión. ¿Saben ustedes qué es Nordstrom? No, Es una empresa de una tienda por departamentos, digamos como un Macy's, una cosa así, ¿verdad? Entonces, está ahí. Y, digamos, bajando, digamos, menos de triple B, son empresas que no son de grado de inversión. También se les llama bono basura o bono de alto rendimiento. ¿Ok? Entonces, esa es la primera, digamos, el primer cuadro. No sé si tienen preguntas. Ok, entonces aquí lo que quiero enseñarles es el segundo cuadro, también para que vean un poco esto es los datos de Standard & Poor's. Y entonces son datos al 1 de enero del 2020. ¿Cuántas empresas habían con calificación AAA? Solo 5. Es decir, se ve que esa es una calificación, digamos, poco común, ¿verdad? 5. ¿Y cuántas al 31 de diciembre quebraron? De esas 5 no quebró ninguna. De las 90 que eran AA, pues tampoco, etcétera, ¿verdad? Donde vemos que hay quiebras más, digamos, empiezan a haber más quiebras es cuando baja de triple B, precisamente, ¿verdad? Porque por eso precisamente es que no es un grado de inversión. Entonces ya las de W, pues en el primer año de 1000, pues 12 quebraron, y las B de 1828, 70 quebraron. Por cierto, Costa Rica tiene una calificación, ¿ustedes saben cuál es la calificación de Costa Rica de la deuda en dólares? Sé que somos bono basura. Deuda Somos basura. bono basura, somos B menos. ¿Ok? Sí. Entonces estamos ahí bastante feo, ¿verdad? Bien, y entonces, y después la otra cosa que y entonces ahí viene la tasa de impago, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que las empresas triple C tenían una tasa de impago de quiebra del 47% al primer año. La otra columna lo que dice es, vamos a agarrar las que estaban en el 2016 y cuántas de esas del 2016 en los siguientes 4 años quebraron. Y entonces, bueno, ahí sale más o menos igual, que por ejemplo la triple B también hay una tasa de impago, ahí ya pasa de 0 a 1% y todas las otras suben, ¿ok? Y entonces eso obviamente está muy estudiado por las calificadoras y entonces aquí tengo los datos de ¿cómo se llama? Standard & Poor's, que es, digamos, si yo tengo una calificación, por ejemplo, ahora en el 2020, perdón, 2021 de B, cuál es la probabilidad de que yo quiebre en el año 1, 2, 3, 20 hasta adelante. Digamos, aquí estaríamos pensando en el año 2041. Ok, entonces pensemos en Costa Rica. Yo les dije que éramos calificación B. ¿Cuál es la probabilidad de que Costa Rica, según estos datos, ya son para corporativos, que son a veces distintos que para soberanos, pero digamos, cuál es la probabilidad de que Costa Rica quiebre en los próximos 2 años con la calificación que tenemos? Como un, ¿qué? Como un 7%. ¿Ves? Bueno, yo decía un 10% ahí a ojo, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que quebremos en los próximos 20 años? Un 30%. 30%. Entonces, bueno, entonces ya son cosas Quiero vivir. que, Ya lo quiero vivir, profe. bueno, 20 años. sí, bueno. Pero bueno, entonces aquí es para que lo tengamos ahí, digamos, entonces estos datos son interesantes. Lo que quiero decirles aquí tal vez que las calificadoras sí le han dado digamos, como un estudio bastante detallado al tema de, digamos, calificación y probabilidad de quiebra. ¿Okay? Bien, entonces, no sé si tienen preguntas, ya porque con esto cerraríamos esta primera sesión. Profe, ¿Sí? no sé si corresponderá tanto a lo que estamos viendo, pero ¿qué fue lo que pasó en el 2009 con el tema de que las calificadoras daban algunas empresas calificaciones de AAA y al final eran en realidad bonos basura? Okay, entonces, tal vez tal vez eso se puede ver más, digamos, con este cuadro 2. Vemos que, digamos, para corporativos, solo habían, digamos, en el 2016 habían 12 corporativos que tenían, digamos, AAA. En el 2008, 2009, póngale que habían quizá un poco más, digamos, pero tal vez unos 20.
y habían cientos o miles de bonos que se llaman bonos, digamos, que están colateralizados, que tenían calificación AAA. Entonces ese es el problema, que digamos que las calificadoras le empezaron a dar una calificación AAA a esos bonos sintéticos que no correspondían a una realidad, digamos, si uno viera los corporativos. No es que ellos nunca le dieron buena calificación a los corporativos, siempre ellos pues, trataron de hacerlo más o menos bien ahí, ¿verdad? Porque eso está como muy estudiado, pero donde les metieron una goleada fue con todos estos otros bonos sintéticos. ¿Ok? Felipe, no sé si te responde la pregunta. Sí, Ok. sí. Bien, ok, entonces con eso pues pararíamos y nos volveríamos a ver a las 10:30. Nos vemos. Luego. Chao, profe.